En este video aprenderás a desarrollar el algoritmo de una función por partes. Esta es una función por partes. En ella lo que encontramos es una serie de condiciones y estas condiciones se van aplicando para ir desarrollando ciertos valores a partir de ciertos rangos. Nuestro ejemplo es el siguiente, pero para empezar es necesario entender lo siguiente. ¿Qué significa los valores que tenemos en una ecuación por parte? Primero, f de x significa y. Lo que nosotros conocemos como y es esta f de x. Luego, la siguiente etapa es identificar cuántas condiciones tiene nuestro rango. Es decir, tengo aquí la primera, tengo otra condición y una tercera condición. Ahora, hay que colocar estas condiciones, llevarlas a un plano numérico para identificar cuál es el rango de trabajo. La primera parte es tratar de encontrar esos valores numéricos en la recta. Lo que logramos notar es que trabaja con el número 0, entonces ubico el número 0, luego trabaja con el número 1 y también lo ubico en la recta. Ahora, vamos a verificar cada una de estas condiciones. La primera condición nos indica lo siguiente. Dice que x se va a elevar al cuadrado cuando x sea menor que 0. Bien, vamos a verificar entonces en nuestra recta dónde están los valores menores de 0. Este es el 0 en mi recta numérica que he construido y todos los menores a 0 van hacia nuestro lado izquierdo. Es decir, son aquellos números que están, en este caso, que vienen desde menos infinito hasta el 0. Es decir, aquí, después de esto, encontramos valores como el menos 1, el menos 2 y de manera sucesiva. Pero llegan estos hasta 0. Ahora, algo importante y que es necesario aprender es un concepto que alguna vez has escuchado cuando se llaman los rangos o los intervalos también abiertos, cerrados. Bueno, ¿de qué se trata? Esta parte, este menor, está indicando que es menor, pero que nunca va a tocar a ese 0. Entonces, significa que vienen todos los negativos, por eso tenemos un menos infinito, coma hasta un 0. El paréntesis significa que no lo tocas, que simplemente está cerca, pero nunca vas a alcanzarlo. Eso es lo que está manifestando con esta otra parte. Ahora, vamos a la siguiente etapa. La siguiente condición indica que existe o que se va a aplicar un x más 1 cuando este intervalo esté o el valor esté dentro de un 0 y de un 1. Identifico a mi 0 y me identifico a mi 1. Y lo que está diciendo en esta parte matemáticamente es que es un intervalo cerrado, que está totalmente acotado y que va desde 0 hasta 1. Pero ese signo menor que le acompaña lo que está también indicando es que puedes tocar al 0 y que puedes tocar al 1. Es decir, dentro de la condición se vale que entre un 0 o que entre un 1. En el anterior no, el anterior indicaba que era hacia atrás, pero que nunca podía ser igual, es decir, solo se acercaba. Esa es esta parte. Luego, nosotros ya aquí matemáticamente se coloca con los corchetes, la estructura dice que va de 0 a 1, es decir, todos los números que se encuentren encerrados en este espacio, en este rango. Nuestra siguiente condición ahora habla de un valor que dice que va a ser elevado al cubo si el valor o la condición es esta, si el número es más grande que 1, es decir, todos estos números que empiezan en este espacio y que van hacia adelante, es decir, los más cercanos colocamos un 2, un 3, un 4 y de manera sucesiva.
Pero es importante, está indicando que es más grande, pero que nunca es igual. Entonces, es un intervalo también que en nuestro ejemplo significa que está abierto, es decir, nunca lo vas a tocar y que empieza desde el 1 sin tocarlo, es decir, puede ser 1.11 o 0.001, pero nunca puede ser 1 por la condición, dice, debe ser más grande, ¿ok? Hasta el infinito. Bueno, ya que logramos entender de dónde proviene o cómo puedes distribuir los rangos de acción de los valores para realizar las ecuaciones, toca turno ahora a conocer un concepto que es muy importante, que son lo que se conoce como las tablas de verdad o tablas booleanas. Y la primera tabla y más importante que vamos a ocupar para nuestro trabajo es la tabla de la conjunción. ¿Qué hace la tabla de conjunción o para qué me sirven estas tablas de valores? Ok, antes de avanzar hacia la explicación que está más abajo, vamos a tratar de entender para qué sirve esto o en qué me va a ayudar. Bueno, una tabla de verdad, que en este caso es la tabla de la conjunción, lo que hace es someter a dos valores o n valores a condiciones y estas condiciones te van a generar un resultado. Por ejemplo, si en mi primera entrada entra un valor verdadero, aunque veamos un 1 también significa verdadero y lo estamos aquí mostrando en el apartado de la nomenclatura. Si entra un valor verdadero y este símbolo que nosotros vemos aquí en medio es lo que se conoce como conjunción o también el operador y. Y lo que le está diciendo, bueno, entra un valor 1 y otro valor 1 que significaría verdadero y verdadero, es decir, verdadero y verdadero, dice que la tabla de conjunción, el resultado, cuando los valores son verdad, es igual a verdadero, es decir, 1. Este 1, recordando, es lo mismo que si escribiéramos verdadero. Ahora, si entra un valor verdadero y lo sometes a un valor, ahora vamos a marcar que es un valor falso, 0 es falso, lo indicamos también aquí. Si entra verdadero y falso, mi respuesta va a ser falso. Pareciera que no tiene sentido, pero esta tabla de conjunción nos va a ayudar a poder distinguir entre las condiciones para poder resolver este problema que se muestra. Bien, el siguiente ejemplo, muy rápido, nos indica qué es lo que ocurre cuando entra un valor falso y a continuación entra en la conjunción un verdadero. Lo que nos está indicando es que mi salida para este ejemplo es falso. Como podemos ver de manera ya muy rápida para avanzar, la única forma de que exista un valor verdadero o que las condiciones nos den verdadero es que las entradas sean verdaderas en su totalidad. Es decir, que sea verdad y verdad nos genera una verdad a través del operador de la conjunción, es decir, el operador Y, el operador Y. Bien, ahora con esto, ¿y para qué nos sirve? Ok, vamos entonces a imaginar lo siguiente. Vamos a tratar de llevar esto a un algoritmo y muestro cómo funcionaría en la tabla. Ok, entonces vamos a darle ya el enfoque del algoritmo. Bien, nosotros comentamos o se ha comentado que este f de x no es más que en notación la letra Y. Para nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es declararlo como una variable que va a tener el nombre de fx, solo para manejarlo con nuestro algoritmo. Entonces,
esta f de x se va a llamar fx. Y nuestra variable x, que está aquí, igual vamos a ocupar el mismo nombre, la misma nomenclatura, para desarrollar nuestro algoritmo. Ahora, con lo siguiente, vamos a empezar. El punto importante es comenzar a pensar a partir de nuestra recta. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente caso. Ya descubrimos cómo están organizados los rangos y voy a colocar una serie de valores aleatorios, pero que puedan cumplir o que estén dentro de nuestro rango. Por ejemplo, en la primera etapa dice que es menor que 0. Bueno, un menor que 0 puede ser un -2 y cumple que está dentro del rango. Luego, la siguiente etapa es identificar el siguiente criterio. Dice que va de un 0 a un 1 y que se vale que sea 0 o que sea 1. Pero nosotros tomaremos un valor en medio. Vamos a colocar para nuestro ejemplo 0.5. Luego, el siguiente caso dice que es más grande que 1. Bien, bueno, pues tomamos un 2. ¿De qué me sirven estos valores? Bien, estos valores me van a ayudar a entender el algoritmo y a desarrollarlo. Por ejemplo, yo voy a colocar la primera condición de esta forma. Esto que está aquí es necesario porque proviene de este espacio. Es decir, dice si x es menor que 0. Por eso coloco esta parte. ¿Y el -2? Bien, el -2 que voy a colocar es para poder entender cómo funciona. ¿Ok? Luego, voy a escribir la siguiente condición. De la siguiente condición, yo tengo esta parte. Dice que es de 0 a 1. ¿Cómo escribo que 0 es menor que x y que x a su vez es menor que 1? Ok, eso lo voy a transcribir en esta línea. Aquí, este apartado es para resolver esa problemática. Pero ¿cómo funciona? Ok, la propuesta es esta. Se coloca que es mayor o igual que 0 y a su vez, aquí es donde se coloca el apartado de la conjunción, le está diciendo, y a su vez, ese número o esa x es menor o igual que 1. Pero ¿por qué cambió el sentido si aquí dice que 0 es menor que x, menor que 1? Ok, vamos a entenderlo de esta forma. Aquí nos está diciendo que el rango es desde el 0 hasta el 1. Es decir, que son números que pueden ir hacia el lado derecho y son números que pueden ir hacia el lado izquierdo. Bien, entendamos entonces cómo es el lado izquierdo y el derecho. En la primera etapa, estamos aquí, en esta etapa, le estamos indicando que x es más grande o igual que el 0, es decir, lo que se estaba mencionando, que mis valores pueden tomar este sentido, pueden ir hacia mi derecha. Y en el otro extremo, cambiaré de color, y en el otro extremo le está indicando que los valores que están aquí en el 1 pueden ir hacia la izquierda, es decir, se están encerrando. Por eso estoy pidiendo o estoy escribiendo esta parte, le estoy diciendo, ve que el número sea más grande o igual que el 0 y, ¿pero por qué ese y? Porque ahí está la condición, y que a su vez el número que entre también sea menor que 1. Es decir, son más grandes, se pueden ir hacia lo que es la derecha, pero a su vez que también vayan hacia la izquierda. Y este i nos va a funcionar para evaluarlo en mi tabla de conjunción, para ver los casos. Ok, en un momento vemos los casos. Ahora, vamos a distribuir la siguiente condición, cambio de color. La siguiente condición que tenemos en este espacio, la voy a escribir en este espacio. Y en este espacio no estoy colocando ninguna evaluación, sino que lo que vamos a ver en este espacio es qué pasa cuando no es menor o no está en un rango, qué debe hacer
es un si no. Prácticamente este espacio es para, bueno, si no fue menor que 0, no está en el rango de 0 a 1, entonces, ¿qué hago por default? Prácticamente es lo que tenemos ahí. Bien, continuamos. Entonces ahora vamos a tratar de darle la evaluación de nuestro algoritmo. ¿Cómo está funcionando nuestro algoritmo? Comentamos que tenemos un valor, colocamos un valor aleatorio, -2, un 0.5 y un 2. Esto dentro de los rangos. ¿Y esto para qué? Bien, vamos a revisar cómo funciona. Cuando nosotros le damos un -2, lo que va a hacer el sistema en la primera parte o la primera evaluación, la primera condición, va a llevarlo a esta forma, cuando mi x vale -2. Aquí le está preguntando, oye, ¿-2 es menor que 0? Ok, aquí es prácticamente una primera evaluación y va a pasar, es verdadero. Aquí solamente se preguntó, oye, ¿es menor? Y pasó, es menor. Cuando es menor, entonces lo que va a hacer el sistema es tomar ese -2 que tenemos, evaluarlo en su fórmula y nos va a generar que f de x, que es la variable que estamos ocupando para sustituir lo que tenemos aquí, vale -4. Ahora, ¿cómo funciona el 0,5? Bien, cambio de color para que podamos ver cómo funciona el 0,5. El 0,5 lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a, igual, imaginamos, entra el 0,5, es el primero que entra, y aquí va a entrar a este espacio de cuestionamiento con conjunción, elaborado con conjunción, y va a ser lo siguiente. Vamos a ver aquí. Esto es lo que va a hacer el sistema. Va a tomar una primera entrada y va a decir 0.5 es mayor que 0. Entonces, eso es mi primera evaluación. 0.5 es mayor que 0, verdadero. Es como si tuviéramos la primera entrada de nuestra tabla de conjunción. Aquí esta P que tenemos aquí. Su primera entrada para nuestro ejemplo es verdadero. Luego, en la siguiente etapa, se sigue evaluando el 0,5. Vamos ahora a la siguiente. Estamos ahora aquí, en esta. Esta es la siguiente parte que se encuentra aquí. Y aquí, en este espacio, va a preguntar, ¿0.5 es menor que 1? Entonces, si es verdad, es verdadero. Es como si se tratara de la letra Q que tenemos aquí en nuestro espacio. Y ahora, vamos a ocupar I. ¿Y por qué I? Comentábamos que I, que es conjunción, lo que va a hacer es dar ese espacio de rango, esa característica de rango. Entonces, aquí esta I que está en este lado no es más que la I que estamos viendo en esta tabla. Entonces, lo que hace el sistema es evaluar verdadero y verdadero, como se muestra aquí. Mi resultado es verdad, como se muestra también en mi tabla de conjunción. Es verdadero. ¿Y eso de qué me sirve? Ah, pues que está cumpliendo. Es decir, 0.5 es mayor que 0, verdad. Y 0.5 es más pequeño que 1, ¿verdad? ¿Qué significa? Que está dentro del rango, que el 0.5 está dentro del rango y por lo tanto podrá hacer la ecuación que tiene en este extremo. Esta es la ecuación que podrá hacer y nos va a devolver un resultado. Ahora, ¿pero qué pasa con el caso del 2, que el positivo 2? Ok, el caso del positivo 2. Esto es lo que va a ocurrir con él. Él es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es pasar por todos para llegar hasta el último. Bien, para el ejemplo, si entra un 2, la primera etapa es preguntar, ¿2 es menor que 0? Falso. ¿Qué significa? Que te vas a un si no. Aquí está tu si no. Y en el si no va a entrar a este espacio y va a preguntar, ¿2 es mayor que 0? Verdadero. Y conjunción, ¿2 es menor
que 1 falso. Ese valor es falso. Entonces, lo que hace el sistema es evaluar verdadero y falso, según la tabla de conjunción, nos genera que es un falso. Por lo tanto, va a saltar hacia el si no. Y en el si no ya no voy a colocar ninguna pregunta. No tiene sentido preguntarle si es mayor que 2. ¿Por qué? Porque ya es el último rango. Ya revisó. No pasó el 2 por aquí, porque no es menor. Ya pasó por este lado, no está en el rango. Pues entonces, lo único que nos queda es que sea de el 1 al infinito. Entonces, por eso ya no lo evaluamos y nos vamos directamente por la ecuación. Bien, finalmente este es tu algoritmo. Y bueno, si puedes observar, están definidas las mismas variables y solamente para probar los valores. Teníamos un valor al principio de un -2, colocamos un -2 y bueno, pasa, en nuestro caso, aquí podemos ver el valor, está en la línea número 5, de ahí el valor es, cuando es menor, lo eleva al cuadrado y escribe lo que vale f de x en nuestro ejemplo. Luego vamos a darle el valor de 0.5, un enter, y nos da que llévale 1.5. ¿Por qué? Porque entró al rango en donde está la línea 9, y en la línea 9 dice que el valor se le agrega un 1, y finalmente el último caso era un valor 2 positivo, y vamos a presionar igual un enter, y lo que vamos a apreciar para nuestro ejemplo es, ahí va un 2, un enter. Y podemos ver que cuando entra un valor 2, tenemos que vale 8 porque es el último de los casos. Bien, espero que te haya servido. Este es un ejemplo básico que puedes expandir a otros ejemplos.